Estamos de vuelta y jueves, y los jueves son días de hablar de dinero, y lo hacemos siempre con nuestra asesora financiera, Regina Martínez Ríquez. ¿Cómo estás, Regina? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Regina, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Muy bien, contentos de recibirte acá como siempre. Exactamente. Bueno, venimos viendo estos días una serie de noticias que dan a entender que hay una especie como de incentivo que se busca que la gente invierta el dinero que tiene, pero lo invierta en pesos, ¿no? Mediante herramientas que supuestamente ayudan a ganar la inflación, exenciones impositivas que van por detrás de todo esto. Y lo que uno se pregunta es, ¿esto conviene o no? ¿Son medidas efectivas? ¿Cuál es la intención detrás del gobierno de impulsar a las entidades financieras a ofrecer este tipo de productos? Bueno, siempre decimos lo mismo acá, que los 6 primeros meses del año hay una gran, a nivel de lo que es oferta y demanda de dinero, hay un gran ingreso de dólares en la economía. Claro. Y eso tiende incluso a deprimir el precio del dólar medido en pesos. Sí. El segundo semestre del año pasa lo contrario. O sea, los dólares no ingresan tan fuerte por las agroexportaciones y a su vez se inyectan más pesos en la economía, sobre todo teniendo en cuenta un año de elecciones. Claro, las elecciones. Entonces en el último mes se vio lo que se llama la asistencia del Banco Central al Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Emitir dinero, la famosa maquinita de hacer billetes, para financiar el déficit. ¿Por qué? Porque el objetivo final es que le llegue dinero a la gente. O sea, que estamos hablando de temas de paritarias, los planes estos ahora 30, o sea, hay que llegar a las elecciones con una recuperación del salario, o por lo menos con un efecto, pues la verdad que medido en términos reales. Claro. Sí, una recuperación del consumo, entonces ese es un poco el objetivo final. ¿Qué pasa? Bien sabemos los argentinos que la emisión de dinero termina a la larga en inflación. Claro. Entonces, muchas veces los argentinos, con ese dinero que les llega a los bolsillos, ¿qué hace? Consume, se va en el ahora 30 o va a comprar dólares. Uh-huh. Entonces, en un intento de evitar la dolarización que ustedes han visto, que en las últimas semanas hay una presión alcista sobre el dólar, es que se han puesto este tipo de incentivos. ¿Qué tiene que ver con disminuir o desgravar, digamos, del impuesto a las ganancias y bienes personales a ciertas inversiones en pesos? Los plazos fijos ajustables por inflación, que se llaman plazos fijos UVA, lo que se llama obligaciones no negociables. Las obligaciones negociables es deuda emitida por las compañías, por las empresas, es decir, deuda del sector privado, siempre y cuando sea emitida en pesos, y también deuda del sector público, ya sea del Estado soberano, es decir, Argentina como país, o las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Regina, pero esto ¿qué viabilidad tiene? Porque es como que uno dice, bueno, entre poner los pesos en alguna de estas herramientas o ir a comprar dólares, da la sensación de que genera un poco más de seguridad, por lo menos, decir, pongo la plata en dólares. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que desgraciadamente la planificación tributaria, que debería ser parte de la planificación financiera, no es, sobre todo en los pequeños inversores, no es un determinante. Es decir, que a vos te bajen los impuestos, no creo realmente que tenga un impacto significativo en los depósitos, por ejemplo, de los bancos de plazos fijos ajustables por inflación. Realmente, ¿por qué? Porque la gente, me parece muy significativa, no sé si han escuchado la frase de Manuel Álvarez Agis. Manuel Álvarez Agis es un economista de corte, todo lo contrario al corte liberal tradicional, claro. Y él ha salido a hablar estos días en los medios. Fue funcionario de Kicillof, cuando Kicillof era ministro de Economía de la Nación. Fue ministro de Kicillof cuando Kicillof fue ministro de Economía de Cristina. Y él dijo justamente que si seguimos a este ritmo, con los pesos vamos a terminar empapelando las paredes. ¿Qué quiere decir esto? Que los pesos pierden su valor y la gente lo sabe, por eso busca desprenderse de los pesos. Entonces, la única forma de
generar, o sea, vos tenés que generar más incentivos económicos y sobre todo mostrar el famoso plan, ¿no? Claro. Porque es muy significativo que sea Emanuel Álvarez Agis quien diga esto, siendo él un exfuncionario de una administración, o sea, del kirchnerismo, que desde los tiempos de Néstor se dedicó a darle a la maquinita, ¿no? Y lo sigue haciendo hoy con mucha más potencia que quizás que en aquellos momentos, porque cuando él ya era funcionario ya se aplicaba fuerte la maquinita. Sí, más aún con esta nueva escuela de economía, digamos, que afirma que la emisión no genera inflación. Entonces, que lo diga alguien de corte peronista, me parece muy significativo. Es decir, no lo dice un economista ultra ortodoxo o lo que en su momento, ¿te acordás?, le decían los Chicago Boys. No, lo dice un economista afín al gobierno. Entonces la gente percibe Regina, eso. Y una cuestión también que siempre hablamos y conversamos con vos, ¿no? Este tipo de medidas por ahí, lo que muestran a las claras es que en general en la sociedad está la desconfianza sobre la moneda argentina, sobre el peso. Por eso ninguno de estos tipos de herramientas que se impulsan son viables o no tienen el efecto que se espera. Mira, vos has dado en la tecla, porque la verdad que con más emisión monetaria, eso se traduce en inflación. La inflación en el último mes ha sido un 3 y pico %, va a estar alrededor del 3, entre el 3 y el 4 hasta fin de año, y en el último mes el dólar, digamos, oficial, por supuesto, tuvo una variación solamente del 1%. Entonces esto es el famoso atraso cambiario, es decir, la velocidad a la que van corriendo los precios internos de la economía es mucho mayor que la velocidad a la que va corriendo el dólar. Entonces eso no es sustentable en el tiempo y eso genera incluso que la brecha se amplíe. Entonces, si nosotros, tampoco la solución es hacer un salto devaluatorio, y porque eso se va en el acto a precios digamos, seguramente en el tiempo se vuelve a ampliar la brecha. Realmente por eso hay que tener un plan. Ahí es muy interesante incluso analizar, por ejemplo, Carlos Melconian. Carlos Melconian, además de economista, fue funcionario del gobierno de Macri y él escribió un libro. Cuando dejó el gobierno, él fue presidente del Banco Nación, y él decía que vos no podés tener una política cambiaria, es decir, devaluar, sin detrás tener un plan, digamos, un plan económico y una política monetaria y fiscal, porque la política cambiaria, o sea, el valor del dólar en la economía a la larga es consecuencia de la política fiscal y monetaria. Entonces, por eso no tiene ningún sentido devaluar, que es, fíjense un poco lo que hizo el gobierno anterior, o sea, cumplió con la promesa de campaña de sacar el cepo de la economía. Llegó, lo primero que hizo, entonces estábamos todos muy contentos, podíamos comprar dólares, pero después, ¿qué pasó? Y eso es el famoso plan económico que nadie ve y que está en la nebulosa, y que quizás, ojalá, cuando posterior a las elecciones, cuando el gobierno se tenga que sentar sí o sí con el FMI, quizás aparezca este plan, ¿no? Es un poco, si querés, mi apuesta. Pero lo estamos esperando desde que asumieron, ¿no? Y desde antes ya hablaban de que no iban a mostrar el plan. Así que, bueno, sigamos esperando. Gracias, Regina. Sigamos esperando. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao. Bueno, muy bien, Regina Martínez chao. Ríquez, hablando sobre estas exenciones impositivas para intentar incentivar la inversión en pesos. ¿Qué viabilidad tienen? Y bueno, pocas da a entender por el contexto en el que vivimos y la tendencia siempre a resguardarse en el dólar. Bueno, muy bien, nosotros vamos a